Bueno, buenas tardes, docentes María Bernarda Bolívar y Mónica Borja. Buenas tardes, compañeros de la maestría. Nuestro grupo es el grupo número 5, Maestría en Educación Mediada por las TIC, y está conformado por Alexander Gámez, María Fernanda Jiménez, Shirley Zulbarán y quien les habla, Piedad Riquet. Nuestro artículo es el uso de los blogs y evaluación continua del aprendizaje del alumnado universitario. Bueno, en cuanto a este artículo, pues podemos decir que esta investigación se describirá el uso de los blogs y su influencia en la evaluación continua del aprendizaje del alumnado universitario. Podemos decir que los blogs son sitios web donde uno o varios autores periódicamente publican mensajes con información generalmente textual, pudiendo sus lectores participar añadiendo comentarios. Este estudio se desarrolló durante el curso 2010-2011 en un grupo de 5 asignaturas de la Universidad de Valencia y Castilla-La Mancha. Las diversas formas de evaluación del aprendizaje en las que se trabajó, en las que se implementó este blog, se concretan en 3 tipos de usos participativos. Son los siguientes: a través de comentarios, en la elaboración de posts o como administradores. A continuación, nuestra compañera María Fernanda. Muy buenas noches, compañeros. Extiendo un saludo a todos los compañeros de la maestría y a nuestras profesoras del módulo de evaluación y educación. Me compete desarrollar 2 ítems, el ítem del problema de investigación y el ítem de la metodología. Entonces vamos a abordar en primera instancia el problema de investigación. Resulta que esta investigación surge no para responder a un problema del entorno o a una necesidad del entorno, sino más bien para aprovechar una oportunidad que está en el entorno en cuanto a las tecnologías, y es el uso de blogs educativos o edublog para afianzar el proceso evaluativo en las universidades o en el entorno universitario. Pues bien, los blogs educativos o edublog, según la investigación, han sido considerados como un potencial educativo y evaluativo. Desde el punto de vista de que esta herramienta web cuenta con muchas ventajas frente a otras, por características que ella tiene en sí misma que la hacen más atractivas a esta población. ¿Cuáles son estas características? Podemos decir, en primer lugar, la interactividad. El blog permite mucha interactividad entre los usuarios. La sencillez, son intuitivos, son fáciles de manejar y permiten una participación just in time. También podemos decir la posibilidad de incorporar contenidos multimedia, que para esta población universitaria es algo bastante llamativo. También los enlaces con otras fuentes de información. De esta forma, los blogs educativos se consideran como un potencial didáctico para la evaluación. Y esto es lo que han reconocido los investigadores. Por eso, desde el Espacio Europeo de Educación Superior, EES, específicamente en el campo que nos comentaba nuestra compañera Piedad, en 5 asignaturas, en un campo de 5 asignaturas de las universidades de Valencia y Castilla-La Mancha, que son universidades públicas de España, se desarrolla esta experiencia de innovación educativa. ¿Qué es lo que busca esta experiencia? Evaluar continuamente el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? De manera continua, mediante el uso de los blogs. Ya la compañera nos comentaba pues, que hay diferentes formas para desarrollar esa evaluación, como son los comentarios, los posts o incluso cuando los estudiantes se hacen administradores también del blog. Entonces, podemos decir que en este contexto, los blogs repercuten en el aprendizaje más que en la enseñanza. El entorno europeo de educación superior está enfrascado en darle más
más importancia al aprendizaje que a la enseñanza, y por eso utilizan estas herramientas para hacer seguimiento a esos aprendizajes de los estudiantes. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la metodología que se utilizó para llevar a cabo esta innovación educativa. Antes de mencionar las fases mediante las cuales se desarrolló este proyecto de investigación, es importante recalcar o advertir que este es un proyecto que no busca recopilar información para luego analizarla y dar unos resultados, sino que este proyecto busca, a medida que se va tomando o se van recopilando los datos, se hace el análisis y se hace la retroalimentación. De esta manera, esta metodología lo que hace es que aúna los procesos de desarrollo y análisis de dicha experiencia. Pues bien, tenemos dos fases de implementación del proyecto. La primera fase son las actividades previas, ¿sí? En esta fase se da en primera instancia el diseño de blog. Los docentes se van a encargar de hacer toda la parte técnica de diseñar su blog, de incorporar las actividades, los contenidos. También se van a encargar de integrar esta herramienta web al sistema de evaluación institucional. ¿De qué forma lo hacen? El proyecto nos menciona que los docentes en esta fase, que es de trabajo meramente individual, buscan la manera de integrar las guías didácticas, las guías de docente de cada asignatura a la evaluación a través del uso de blogs educativos. Luego, la segunda fase es el seguimiento de la experiencia. Bien sabemos que a medida que se va desarrollando un proyecto es muy importante hacer seguimiento a este para ver si se va cumpliendo con el objetivo. De esta forma, los investigadores se enfocan en una estrategia llamada seminario colaborativo permanente. Esa es la segunda fase. Es una técnica activa que lo que hace es que los docentes se integren, compartan sus experiencias, sus propuestas de acción evaluativa, y de esta forma se trabaje de manera colectiva por un mismo propósito. O como nos lo diría Fraile en el año 2002, se fomenta un debate y un análisis colectivo de un tema específico. En este caso, la evaluación. Por otra parte, es importante también mencionar las características del proyecto, para la cual nuestro compañero Alexander nos va a socializar cuáles son esas características. Es muy importante que tengamos en cuenta que a pesar que este estudio se llevó en un entorno de universidad, deberíamos evaluar qué tan pertinente es aplicarlo a nuestro contexto real, lo cual va a estar socializado más adelante por nuestro compañero. Muchísimas gracias. Adelante, compañero. Buenas noches, compañeras, docentes del módulo, y a todos los compañeros pues, de la maestría que en estos momentos están visualizando este video. Me compete pues hablarles sobre las características que se le asignan a la evaluación. Si retomamos nuevamente el título, dice uso de blog y evaluación continua del aprendizaje. Bueno, hablamos de que estamos hablando de una herramienta, una TIC, una herramienta TIC para llevar el conocimiento a los estudiantes. Y como todo proceso de aprendizaje, también debe tener un proceso de evaluación. En este caso, hablaremos sobre la evaluación continua del aprendizaje. ¿En qué consiste? En que desde el momento mismo en el que el docente pone en conocimiento o pone a la mano por medio del blog, a través de, digamos, de los espacios virtuales, los contenidos de las asignaturas, ahí empieza también el proceso de evaluación, para así determinar cómo va transcurriendo, si se llega, digamos, a los objetivos de aprendizaje. Todo eso se va evaluando, no se deja, digamos, a un costado, sino que eso va en conjunto, que a medida que va paralelo, y a medida, digamos, que va avanzando en este proceso, también va avanzando el proceso evaluativo. Va integrado, es la palabra, digamos, como que más podemos destacar, va integrado, va en conjunto. Así como, bueno, es una herramienta muy útil para calificar al alumno, como digamos, este es uno de los pasos que aparecen, digamos, dentro del documento. Ellos consideraron que, bueno, sabemos como docentes que tenemos diversas herramientas para evaluar,
y ellos consideraron que la evaluación en, digamos, continua, que hace también parte de la evaluación formativa, ellos consideraron que esa es una herramienta que debe juntarse, por decirlo así, con, digamos, con el uso del blog. Inicialmente vamos a entender esto a través de qué es el blog, cómo se va a implementar, digamos, cómo se va a implementar esas evaluaciones. Aquí dice que hay 4 estilos básicos del uso del blog en función de la participación de los estudiantes. Inicialmente hablaremos sobre el blog docente como transmisor de información a la asignatura. Es decir, que en esta parte únicamente es el docente el que crea los contenidos y los pone a disposición de los estudiantes para que ellos puedan leer los contenidos, tenerlos por medio del blog. O sea, aquí no hablaríamos de una evaluación porque no hay participación como tal de forma recíproca con el estudiante. Luego continuamos con el blog docente abierto a la participación del alumno a través de sus comentarios. Continuamos con el mismo blog del que hablamos anteriormente, pero en esta parte sí podría comentar, podría abrirse, digamos, discusiones, lo que nosotros llamamos las entradas, podrían comentar, abrir como que para que se pueda discutir tanto entre estudiantes como con el mismo docente. Posterior a esto viene el blog docente abierto a la participación del alumno a través de sus entradas. Aquí ya no es el docente el que puede crear su propio blog, sino que el estudiante crea su propio blog para que, digamos, haya, digamos, esa dinámica entre no solamente se tiene que validar que con los contenidos que envíe el docente, sino que también se hagan entre estudiantes, para que ellos discutan, para que ellos puedan construir sus propios conocimientos. Ya esto más que todo, digamos, ahí el proceso, digamos, evaluativo continúa, porque a pesar de que el docente está, digamos, un poco apartado, pero él sigue observando para poder tomar, digamos, todos los criterios evaluativos. Luego, por último, creo que es el último, los alumnos como administradores de sus blogs. Aquí, aparte de todo lo que he dicho anteriormente, aquí el estudiante toma un papel muy importante, porque él ya no depende de los contenidos que le mande el docente, sino que ya teniendo, ya es el autor de su propio contenido, ¿sí? Ya de su propio contenido, él crea, él toma decisiones, él dice qué características debe tener su blog, cómo debe ser su entrada, hace parte del diseño. ¿Listo? Entonces continuemos con la otra diapositiva. Listo. Teniendo en cuenta ya lo anterior digamos, ya retomamos ahorita entonces, ¿cómo esos pilares que teníamos anteriormente, cómo lo llevamos a la evaluación? Sí, aquí se visualiza las asignaturas. Empezamos con diseño curricular de la educación física. Ellos utilizan 2 blogs. Uno específico, que es el principal, o el primordial, o sea, creado por el docente, con los contenidos del docente, con todo lo que él, o sea, dependiendo como tal de la asignatura que se esté dando, ¿cierto? Entonces, como yo dije anteriormente, la evaluación inicia desde allí. Se toma el contenido, se entrega al estudiante, el estudiante lo estudia, y por cada contenido terminado, se hace un examen para llevar el control como tal de qué ha aprendido, como una retroalimentación, cómo va avanzando. Posteriormente esto se abre otro tipo de preguntas abierto, que se deja abierto por 2 semanas como máximo, para que la discusión no termine solamente, digamos, en las preguntas anteriores, sino que se dé continuidad hasta 2 semanas, porque de eso se trata la evaluación, que sea continua, porque debe haber todavía preguntas, cosas por resolver. Luego aparecen 2 criterios fundamentales que, digamos, esto siempre debe estar en todas las evaluaciones, que es el criterio cuantitativo, que habla de la cantidad. El docente allí hace el conteo de cuántas personas participaron, cuántas entradas hubo, quiénes trabajaron en grupo y todo lo demás. Y lo cualitativo hace referencia a lo que es, digamos, la parte ortográfica. A la parte ortográfica hace referencia también, digamos, a los propios conceptos que los estudiantes hacen digamos, con respecto al tema, pero basados en la
digamos, en la bibliografía, las referencias bibliográficas que entrega el docente. Como todo blog, debe tener muchos comentarios. En este tipo de blog no se aceptan, digamos que los estudiantes tomen ideas o tomen aportes de otros estudiantes. Lo pueden hacer, no hay inconveniente con eso. Pero el problema es que deben ser para ampliar el conocimiento, para refutarlo o para otro tipo donde se vea el aprendizaje. Luego de esto se hacen dos posts, uno de valoración hacia la asignatura y la otra una autoevaluación. Es decir, que se requiere, digamos, saber cómo les pareció en la valoración, perdón, es decir, cómo les pareció, qué les pareció la asignatura, para sacar, digamos, las cosas positivas y negativas de todo esto. Y también, digamos, en la autoevaluación, cómo se sintió el estudiante, qué le gustó, qué no le gustó. Es una retroalimentación, pero ya no, digamos, en base a, digamos, a lo que el estudiante aprende, sino en base a lo que se basa. El objetivo es a evaluar digamos, si la aplicación, si la herramienta tecnológica funcionó, si los materiales fueron los oportunos o los que, en ese caso. ¿Listo? Entonces, después de todo esto, sale la entrevista. La entrevista es con el docente. El docente va a tomar cada estudiante y le va a hacer una entrevista para, digamos, acercarse más a él y conocer, digamos, más a fondo sobre sobre la participación, sobre lo que dijo en el tema. Bueno, de aquí en adelante, digamos, estas asignaturas que vienen acá, también tienen parte de lo que está arriba, pero quiero especificar que también utilizan otro tipo de herramientas. Por ejemplo, digamos, la teoría y prácticas del currículum en educación física utiliza 3 blogs. Primero el específico, el otro que es de la revista blog, que eso es creado por los mismos docentes y que es valorado y digamos, la revista blog es un conjunto de artículos que va, digamos, enfocado al tema y que se sube y para que los estudiantes puedan compartirlos entre ellos. Entonces, aquí, y el blog personal de cada estudiante. Entonces, el blog personal, la revista blog, vale, digamos, el 40% de la calificación. Luego viene el juego educativo y la iniciación deportiva. Aquí los trabajos, aquí digamos, aquí el estudiante trabaja de manera grupal, ¿sí? Haciendo 2 sesiones. El docente le pone a ellos una serie de contenidos y ellos escogen cuál quieren trabajar, hacen una sesión de manera presencial en el aula y ese mismo contenido que ellos presentan lo pasan a un blog. ¿Listo? Lo pasan a un blog. Y esta es una calificación o sea, ambas son calificables para el docente. Luego tenemos el fundamentos de la expresión corporal, un solo blog específico del docente. El docente realiza 10 preguntas. Estas preguntas son obligatorias. Es decir, él pone 10 preguntas donde el estudiante, en base digamos, al contenido establecido por el docente, él tiene que responder esas preguntas de manera obligatoria. Esto dice que se relacionan los contenidos teóricos con los prácticos y en las entradas usan diferentes recursos. Puede que pongan un link en YouTube o puede que pongan alguna referencia en una página web para que ellos puedan, digamos, ampliar más el contexto y complementar más lo que ya tienen a su disposición. Luego la educación, la educación física, perdón. Como materia escolar, son las pruebas relacionadas con lecturas y actividades formativas realizadas total o parcialmente en el aula. Tiene un examen final que no es obligatorio, puede que lo presente o no. ¿Listo? Continuamos con la otra diapositiva. Bueno, llegamos a la pertinencia de lo planteado en el contexto real. Bueno, el blog no es algo que, digamos, que sea algo tan antiguo ni tampoco algo tan nuevo. Recordemos que empecemos por decir que este estudio fue en el 2010-2011 y tuvo, pues, digamos, más adelante, pues la compañera nos va a hablar sobre, digamos, las cosas positivas y las cosas negativas de él. Pero debemos tomarlo como cosas positivas, porque es una herramienta que si bien ya, digamos, a hacer el estudio, ya nos dimos cuenta de que sí ha funcionado, de que
mejora, digamos, dar mejores resultados. Entonces, es parte de nosotros tomarlo y ponerlo en práctica. Ya sabemos qué tipo de evaluación colocarle, ya sabemos qué criterio utilizar para hacer la evaluación y sabemos y pensamos que dentro del contexto desde la básica primaria, pasando por la secundaria hasta, digamos, en la universidad, es aplicable, es pertinente en este caso. Es pertinente porque igual estamos digamos, en una era, estamos en 2020, una era de la tecnología, donde estamos en el auge de las redes sociales y todas estas cuestiones de internet. Entonces, sí es aplicable, debemos aprovechar este documento que tiene muchas cosas que nos ofrece. Bueno, toda esta investigación, pues lógicamente llevó a unos resultados, a unos hallazgos en torno al mejoramiento de todos los procesos de aprendizaje. Y dentro de esos resultados podemos mencionar que los estudiantes pues lograron evolucionar, lograron ser más participativos en su proceso de aprendizaje. Lograron mejorar la comprensión de contenidos, lo cual se vio reflejado en su progreso en el proceso de aprendizaje. También podemos mencionar que con la evaluación, pues se logró llegar a que sea una evaluación continua y que no simplemente se quedara en una comprobación de la información. También podemos destacar que se promovió el trabajo autónomo, emancipador, pues los alumnos lograron ampliar su aprendizaje de manera autónoma, ¿cierto? Y también los ayudó a que ellos identificaran muy fácilmente cuáles eran sus potencialidades y sus limitaciones con su propio aprendizaje. Gracias. Continúa nuestra compañera. Bueno, así, me alegra saludar a los compañeros y docentes de la maestría, haciendo un complemento a lo que nuestra compañera Piedad nos menciona de esos resultados. También podemos observar a los aportes que los blogs han hecho a las TIC en el proceso evaluativo. Podemos observar que esto trajo un profundo cambio de mentalidad y cambió el rol del profesor a entrar a una aula y utilizar estas herramientas. También nos ayudó a transformar la forma de pensamiento en el rol de cada alumnado. Es muy importante que todos estos cambios se aporten a una metodología, pero es importante tener en cuenta que esta metodología no se puede cambiar si no se cambian los procesos las formas de evaluación. Esas formas de evaluación son las que van a contribuir a que el docente utilice unas nuevas metodologías de trabajo y también utilice estas herramientas. ¿Por qué? Porque los blogs pasan a ser unas herramientas que nos ayudan con la evaluación continua y le hace seguimiento a todos esos procesos evaluativos. También utiliza diversas formas, intenciones de formación y también unos aspectos prácticos donde el estudiante tiene que interactuar con la virtualidad, tiene que participar, ser más inquisitivo en la investigación y ayudar a desarrollar más los procesos de contenido. Todos estos aportes en su momento trajeron unos puntos a favor y unos puntos en contra, y eso nos los plantearon los investigadores en este proyecto al poner en práctica toda esta experiencia, hacer la comparación entre estos dos blogs. Ellos en estos puntos a favor nos mencionan que estos blogs nos permitieron recabar toda esa información en tanto los contenidos y los procesos con los estudiantes, porque cada uno de ellos nos ayuda a profundizar más en los contenidos y a llevar más a cabo el currículo de cada una de las escuelas, de las universidades en este caso. Incentivan a mayor estudiante a la reflexión, a que ellos miren los contenidos, reflexiones, sean más participativos en línea, porque ellos tienen que entrar o profundizar más en los contenidos de cada uno, a poner más atención en la construcción de su propio aprendizaje, o sea que nos aporta una profunda participación de ellos, y los aprendizajes son muy significativos porque ellos entran en un rol que están muy motivados. Fue una herramienta muy, muy fundamental en la evaluación continua, porque permite hacer el seguimiento, como nos lo comentaba Alex, al momento de que los profesores tienen que evaluar y tienen un porcentaje en la participación de las actividades, donde el estudiante cuando crea su propio blog, él es el mismo diseñador, el mismo construye, el mismo participa y aporta todos aquellos aprendizajes y desarrolla y se
desenvuelve en la evaluación como debe ser. Las universidades no cuentan con esos recursos. Aunque ha sido un proceso innovador desde el 2010, hasta la actualidad en estos 10 años no ha sido de mayor inversión en la infraestructura de conectividad con la que no cuenta, porque muchas universidades no cuentan con esas herramientas. Otro punto en contra es la poca preparación de los docentes en la utilización de todas estas herramientas digitales y en el uso o el manejo de plataformas virtuales, porque hay mucha carencia y mucha necesidad de que ellos entren en ese rol como estamos ahora actualmente en el uso de la tecnología. La incorporación sistemática estructurada de los blogs, esos diseños que a veces no son de fácil manejo, todos esos buscadores, todas esas interacciones que ellos tienen al incluirle las páginas web, los videos, a veces son desconocidas y eso genera una inversión, una capacitación, un proceso de implementación en las entidades de los que no se les presta mucha atención o no se invierte el presupuesto en ellas. Y las carencias de las tecnologías y recursos de conectividad, porque entre mayores son los usuarios o estudiantes conectados, mayor debe ser la estructura de conectividad y a veces los proveedores de estas redes no son lo suficientemente amplios y esa infraestructura tiene un costo elevado y actualmente en eso no se invierte mucho. Entonces, hay veces que la inversión en infraestructura y conectividad coloca que son puntos en contra y no permite que esto fluya normalmente en su naturaleza. Bueno, no siendo más, la compañera María Fernanda nos va a despedir. Me alegra haber hecho esta participación con el equipo y muchas gracias. Bueno, compañeros, profesoras, este ha sido el fruto de un gran esfuerzo que hemos hecho, pues, sobrellevando diferentes dificultades que se nos presentaron para grabar, para hacer este webinar. Sin embargo, aquí está el producto. Qué bueno este espacio de reflexión sobre esta herramienta web que nos plantean desde este contexto europeo en España, pero que trayéndolo a nuestro país puede ser algo muy valioso. Como dijo el compañero Alex, no es muy nuevo, no es muy viejo, pero es muy pertinente para aplicar en nuestras instituciones a partir de esta experiencia que hemos podido observar. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención, esperamos haber sido claros y esperamos sus comentarios a nuestro webinar. Muchas gracias. Chao.